Quizás te preguntas, ¿cómo llegué acá? Como muchos hoy crees que la suma de tus errores te trajeron hasta acá, pero me hago cargo. Soy el único culpable. Estás acá no por la suma de tus errores, tampoco por una invitación. Mi amor te trajo hasta acá. Y quizás crees por la imagen que te mostraron de mí, que jamás iba a querer estar cerca tuyo. Pero necesitas saber que ni tu pasado, ni tus errores, ni la condición en la que has llegado hoy pueden apartarme de vos y de decirte que cuando te miro no veo quién fuiste o lo que hiciste. Cuando te veo no veo tus fallas, tampoco quién sos hoy. Te veo por quién puedes ser en mis manos de hoy en adelante. En este lugar vas a encontrar a muchas personas imperfectas. Algunos están rotos, lastimados, otros fueron rechazados, pero entendieron que no busco perfección, sino una relación sincera, honesta, transparente, vulnerable. Puedes acercarte a mí tal cual sos. Mi única reacción a lo que fuiste y al verte hoy, amarte, no acusarte. Pero te amo tanto como para dejarte en la misma condición en la que llegaste. Quiero darte una nueva vida, un futuro lleno de propósito y esperanza. ¿Estás listo? Bienvenido a casa. Tú nos viste, nos formaste con cuidado en cada paso, en cada paso. Te dejamos, te cambiamos por migajas de otra mesa, de otra mesa. Lo que antes fue una pieza se rompió como espejo en mil pedazos me encontró. Pero Dios, solo Dios es el que restaura, Él siempre restaura, en sus manos todo nuevo hará. Solo Dios redime con gracia, nos da la esperanza. Solo en Él hay vida y libertad. Una herida en tu costado nos recuerda cuánto amas, cuánto amas. Cicatrices en tus manos son refugio al herido, al caído. Lo que antes fue una pieza se rompió, pero sangre derramada nos unió. Solo Dios es el que restaura, Él siempre restaura,
unificas cada pieza, cada pieza. Sigo roto pero entero, tú pegaste cada pieza con paciencia. Hola Iglesia, bienvenidos a un domingo más de Ancla en línea. Qué bueno es estar en la casa del Señor. La vida es como un libro y cada capítulo es una estación. La vida es una colección de estaciones, una colección de capítulos que se convierten en el libro de nuestra vida. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, justamente nos habla de que a lo largo de nuestra vida vamos a vivir diferentes estaciones o diferentes capítulos. Van a haber capítulos para llorar y capítulos para reír. Van a haber capítulos para sanar y capítulos para amar. Van a haber capítulos duros y capítulos difíciles. Capítulos alegres. Van a haber capítulos para hacer luto y capítulos para hacer fiesta. La buena noticia es que tu capítulo actual no es tu capítulo final. Tu capítulo actual no es tu capítulo final. Yo creo con todo mi corazón que viene un mejor capítulo para tu vida. ¿Cuántos pueden decirme amén en el chat? Un mejor capítulo para tu vida, tu familia y nuestra iglesia. Y es por eso que hoy me gustaría compartir a lo que titulé un capítulo mejor. ¿Cuántos creen que viene un capítulo mejor para sus vidas? Y me gustaría que vayamos a la historia de una mujer llamada Noemí. Su historia la encontramos en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 5. Ruth, capítulo 1, versículo 5 dice: En el tiempo en que los distintos líderes gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Era una época de hambre, una temporada de crisis, un capítulo de hambre. Entonces un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab. Decí conmigo Moab en el chat. Junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos, Mahlón y Quilión. Todos ellos eran efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron allí a vivir. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. El libro de Ruth comienza con un capítulo de dolor, un capítulo de crisis. La Biblia dice de que era una época de hambre, una época de mucha hambre, un capítulo difícil para todo el pueblo de Israel. También era un capítulo triste porque Noemí, ella, esta mujer que emigra junto con su familia a Moab, se queda viuda. Y finalmente la Biblia nos dice de que se convierte en un capítulo de luto. No solo en un capítulo duro y difícil, triste y amargo, sino que era un capítulo de duelo. No solo ella queda viuda, sino que sus 2 hijos también mueren en Moab. Un comentario bíblico dice algo que nos ayuda a entender mejor esto, y dice de que el ser viuda y sin hijos era ser de la clase más baja y menos privilegiada en el mundo antiguo. Y esta mujer queda en la absoluta miseria, en el rango más bajo de la sociedad, en el rango menos privilegiado del mundo antiguo. Y el problema es que a medida que avanza el capítulo, las cosas, en vez de ponerse mejor, se ponen peor. Del hambre pasó a la pérdida de su esposo, y de la pérdida de su esposo pasa a perder a sus hijos, su descendencia, su generación. Sin embargo, muchas veces cuando la vida te está dando lo peor, Dios te está preparando para lo mejor. Muchas veces cuando la vida está siendo dura y estás pasando por un proceso, es que Dios te está preparando para un nuevo capítulo, para un mejor capítulo. Así que Iglesia Ancla, ánimo. Dios está a punto de escribir tu mejor capítulo. ¿Cuántos pueden decirme amén en el chat?
Amén. ¿Puedes poner en el chat, viene un capítulo mejor para mi vida? ¿Lo crees? Yo lo creo. Viene algo mejor para nuestras vidas. La gran pregunta hoy es, ¿cómo empezar un mejor capítulo? ¿Cómo comenzar un nuevo capítulo en mi vida? Bueno, quiero tratar de, a través de la vida de Noemí, darte algunas lecciones que estoy seguro te van a ayudar a poder comenzar un nuevo capítulo en tu vida. Número 1, un mejor capítulo, un nuevo capítulo, empieza con una decisión. Una gran lección que nos enseña el libro de Ruth es que en la vida van a haber daños colaterales. En la vida van a haber daños colaterales. Porque fue Elimelech, el esposo de Noemí, que debido a la situación difícil, al hambre que había en esa época, que decide emigrar a Moab. Sin embargo, esta decisión trajo daños colaterales para él, para Noemí y para su familia, porque fue en Moab, lejos de su pueblo, lejos de su cultura, pero sobre todo lejos de su Dios, que ella queda viuda, que ella queda sin hijos y que ella queda sin descendencia. Y quiero que entiendas algo, cada vez que tomes la decisión de alejarte de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, del pueblo de Dios, del lugar donde Dios te llamó, van a haber daños colaterales en tu vida. Y quiero que veas una gran verdad en esto, no siempre irte a otro país es la mejor opción. La tierra prometida no es otro país, la tierra prometida es el lugar de tu propósito. No es el lugar quizás más cómodo, no es el lugar quizás más próspero, pero es el lugar donde vas a cumplir tu propósito. Así que esto es bien importante porque muchas veces pensamos que la solución a nuestra vida, a nuestros problemas, la felicidad, la vamos a encontrar en otro lugar, emigrando hacia otro país. Pero eso es poner tu esperanza en otro país y no en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que aquí puedes triunfar, tener éxito, prosperar. Yo creo sobre todo que aquí puedes cumplir el propósito de Dios, donde sea que Dios te haya puesto. Amén. Todos digan conmigo en el chat, decisiones. Un mejor capítulo empieza con una decisión. Mirá lo que dice Ruth 1:6, dice, Noemí decidió regresar a la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. ¿Qué hizo Noemí? Decidió, tomó una decisión. Mira qué poderoso, una decisión de Elimelech aleja a su familia del propósito de Dios, del plan de Dios, del pueblo de Dios. Y una decisión hizo que la familia de Noemí volviera al propósito, al plan y al pueblo de Dios. Una decisión te puede sacar del propósito de Dios y una decisión te puede retornar al propósito de Dios. Muchas veces un nuevo capítulo está a solo una decisión de distancia. Muchas veces un nuevo capítulo está a solo una decisión de distancia. El hijo pródigo dijo, volveré a la casa de mi padre. Fue una decisión. Y una decisión cambió el capítulo de dolor, tristeza y miseria que estaba viviendo Noemí. Una decisión cambió el capítulo de desorden, vicios que estaba viviendo el hijo pródigo. Muchas veces nuestra vida empieza a tener un nuevo capítulo cuando aprendemos a tomar una decisión. Noemí no tuvo una emoción, no tuvo solo un sentimiento, no tuvo solo un deseo, sino que tomó una decisión. Ella entendió, comprendió, yo no tomé la decisión de irme a Belén, pero puedo tomar la decisión de regresar a Belén. Hay cosas en tu vida por las cuales han habido daños colaterales. Te han afectado por decisiones quizás de otros o tuyas. Pero siempre va a estar en tu poder tomar la decisión correcta. Escúchame, no porque tus familiares o amigos tomaron malas decisiones o incluso vos tenés que continuar en lo mismo o con ese patrón. Elimelech se equivocó al irse de Belén. Se equivocó al llevar a su familia a Moab y esto trajo
daños colaterales, efectos colaterales, consecuencias colaterales, no solo en su vida, sino que en la vida de su familia, en la vida de sus hijos, en la vida de su descendencia. Pero Noemí dijo, si una decisión me metió aquí, una decisión me puede quitar de aquí. No voy a seguir el patrón destructivo de vicios. No porque tomaste malas decisiones en el pasado, debes seguir en ese lugar de dolor, tristeza y amargura. Toma una decisión, evalúa tu vida, porque la suma de tus decisiones te trajeron hasta tu hoy, que puede ser lejos de la voluntad de Dios. Pero si quieres empezar un nuevo capítulo, tenés que comenzar a tomar mejores decisiones. Comenzá con una a la vez. Amén. Segundo, número 2. Un mejor capítulo siempre empieza en Belén. Un mejor capítulo siempre empieza en Belén. ¿Y qué significa literalmente Belén en el hebreo? Belén significa casa de pan. Y esto es interesante porque el pan en la Biblia era un elemento fundamental en las casas y en el templo. En las casas y en el templo. En las casas porque el pan era uno de los alimentos básicos en las mesas judías. Y en el templo porque era uno de los ingredientes básicos de las ofrendas que presentaban los judíos. Se les llamaba el pan de la proposición o el pan de la presencia. Pan de la proposición o pan de la presencia. Por lo tanto, casa de pan, Belén, la casa de pan, en un sentido más amplio significa un lugar de gloria, un lugar de presencia, un lugar de comunión. Pero también significa un lugar de alimento, un lugar de sustento, un lugar de provisión. Es tiempo de que regreses a Belén. Es tiempo que regreses a ese lugar de comunión, a esos tiempos de oración. Es tiempo de que regreses a la palabra, al alimento espiritual, a tu primer amor. Es tiempo de que regreses al templo, la casa de Dios. No dejes de congregar. Es tiempo de regresar a Belén. ¿Cuántos me dicen amén? Porque un nuevo capítulo empieza en Belén. Empieza en Belén. Y me he dado cuenta que en los momentos difíciles muchas personas caen en el error de cambiar Belén por Moab. Pero cuando estudias la historia te das cuenta de que Moab fue un hijo de Lot, el sobrino de Abraham, pero que lo tuvo de una relación incestuosa con una de sus hijas. Y quiero leerte solamente un texto para que entiendas cuando hablamos de Moab, de qué estamos hablando. Sofonías capítulo 2, versículo 9 dice lo siguiente: tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, Moab vendrá a ser como Sodoma y los amonitas como Gomorra. Se volverán a los campos de espinos y minas de sal. Ruina perpetua. El remanente de mi pueblo los saqueará. Los sobrevivientes de mi nación heredarán su tierra. Y quiero que veas algo. El profeta Sofonías lanza una profecía en contra de Moab. ¿Y con quién compara a Moab? Lo compara con Sodoma y Gomorra, para que vos veas el nivel de depravación que se vivía en esta nación, en este pueblo. Moab era un lugar carnal, era un lugar que tipifica el mundo, un lugar lejos de la voluntad de Dios. Y fue ese lugar que Elimelech llevó a su esposa y a sus hijos, a su familia. Moab es un lugar que te ofrece un banquete, pero que solo te da migajas. Moab es un lugar que te ofrece un banquete y solo te da migajas, y cuando tenés que pagar por esas migajas, el precio siempre es demasiado alto. Para Noemí la vida en Belén era difícil, había hambre, pero para Noemí la vida en Moab fue devastadora, lo perdió todo. Nunca permitas que un capítulo difícil te saque de la casa de pan. Nunca permitas que un capítulo difícil te saque de Belén, te saque de la voluntad de Dios. No cambies Belén por Moab. Recordá, tu peor día con Dios siempre va a ser mejor que tu día sin Dios. No es suficiente, y acá esto es importante, no es suficiente regresar a Belén. Debemos dejar el espíritu de Moab. No es suficiente regresar a la iglesia, debemos dejar el mundo. No es suficiente dejar el pasado, hay que dejar el pecado.
dejé este silencio para que te preocupes. Hay mucha gente que sale de Moab, pero mantiene el espíritu de Moab. Entonces piensa, habla, actúa y toma decisiones como Moab, de una manera carnal, mundana. Se nota en sus expresiones, sus decisiones, en su forma de pensar, en su forma de hablar, en las bromas que hace, comentarios que hace. Dejaron Moab, pero Moab no los ha dejado a ellos. Salieron de Moab, pero Moab no salió de ellos. Y es importante regresar a Belén, pero dejar el espíritu de Moab. No sé si me escuchaste. Es importante regresar a la iglesia, pero dejar el mundo. Es importante dejar el pasado, pero también dejar el pecado. Una nueva historia comienza a escribirse en Belén. Un capítulo mejor no está en Moab, está en Belén. Belén es el lugar de tu propósito. Es la plena y perfecta voluntad de Dios para tu vida. Belén, ¿qué pasó en Belén? Es el lugar del nacimiento de muchas cosas. Hay sueños que van a volver a nacer, promesas que van a volver a nacer, palabras que se van a cumplir cuando vuelvas a Belén. Y yo quiero que lo creas, que lo abraces. Hay que tomar una decisión, pero luego, ¿cuántos quieren un nuevo comienzo? No lo vas a tener en Moab. Tenés que regresar a Belén. Amén. Y finalmente, número 3, un mejor capítulo empieza cuando pasamos la página. Ruth 1, 20 al 22 dice: «Ya no me llamen Noemí», respondió ella, «llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada». ¿Con qué regresó de Moab? Sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Se me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Así fue como Noemí volvió a la tierra de Moab. Así fue como ella volvió a la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth, la moabita. Cuando llegaron a Belén, y esto es súper importante, cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Comenzaba la cosecha de cebada. Nuestra estación, tu estación, una estación nunca es permanente, nunca es para siempre, siempre es temporal. Hoy en día estamos en una estación de invierno aquí en Buenos Aires, Argentina, pero va a terminarse lamentablemente. Los capítulos en tu vida no son permanentes. Este capítulo se va a terminar y un nuevo capítulo va a comenzar. Pero para que eso suceda, debemos pasar la página. Aún en un libro, si querés empezar un nuevo capítulo, tenés que pasar la página, pero veo que muchas personas se resisten a pasar la página. Y muchas veces hacen de una estación temporal su residencia permanente. Y eso es exactamente lo que estaba pasando con Noemí, porque el primer capítulo del libro de Ruth termina con una gran noticia. ¿Cuál era la gran noticia? Es que empezó la temporada de cosecha. Comienza la temporada de cosecha. Sin embargo, aunque empezaba un nuevo capítulo, aunque empezaba una nueva temporada, a pesar de que estaba a puertas de una nueva estación, Noemí seguía anclada al dolor de su pasado. Si no estás dispuesto a pasar la página, un capítulo puede cambiar, pero el dolor puede continuar. Vuelvo a decirte eso. Si no estás dispuesto a pasar la página, un capítulo puede cambiar, pero el dolor puede continuar. La Biblia dice de que ella estaba a punto de empezar el tiempo de la cosecha. ¿Cuántos quieren una cosecha, una estación, una temporada de cosecha, un capítulo de cosecha? Estaba a punto de comenzar, pero una línea antes vemos a Noemí sintiéndose amargada, sintiéndose desconsolada, sintiéndose abatida, negativa. No es suficiente tomar una decisión, es necesario un cambio de actitud. Ella toma la decisión de salir de Moab, pero ahora tenía que tomar la decisión de cambiar de actitud, porque si no podés cambiar de geografía, pero por dentro seguís teniendo esa mentalidad de víctima, esa actitud de derrota,
esa mentalidad de fracaso, esa amargura, ese dolor, que no te va a dejar avanzar. Y a pesar de que se diga de que hay una nueva temporada, un nuevo capítulo, y quizás inclusive entres en ese capítulo, no vas a poder disfrutarlo, no vas a poderlo maximizar y sacarle provecho, porque seguís viviendo en el capítulo anterior, anclado a ese pasado. Seguís viviendo en el pasado, seguís viviendo en Moab, ya no físicamente, no sé si me dejo entender, pero espiritualmente sí. La geografía cambió, pero tu corazón no. Cambiaste de país, pero no cambiaste de actitud. Y esto era lo que pasaba con Noemí. Si no estás dispuesto a pasar la página, una vez más, esto es muy importante. El capítulo puede cambiar, pero el dolor puede continuar. Hay que cambiar, no solo de capítulo, sino de actitud. Si querés comenzar un mejor capítulo, ¿cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren comenzar una nueva historia, un nuevo capítulo en sus vidas? Si querés empezar un nuevo capítulo en tu vida, tenés que dejar de recordar, de hablar y de pensar. Hay gente que le encanta divulgar sus penas. Hay gente que le encanta la novela y el drama, contarle a todo el mundo sus desdichas. Entonces, aunque pienses que estás en un nuevo capítulo, seguís hablando del capítulo anterior. Sigue estando en tus labios. Seguís hablando de Moab, de tus tristezas de Moab. Ya pasá la página, basta. El pasado pisado. Ya dejá de hablar, recordar, pensar. De compartir con todo el mundo lo que pasó en Moab. Alguien dijo, si te rompiste el brazo 3 veces en el mismo lugar, no regreses a ese lugar. Hay relaciones a las cuales no debes de regresar. Pero hay gente que le gusta vivir en su propia novela. Le gusta ese papel de víctima. Le gusta que la gente le tenga lástima. Hay pensamientos que ya no debes volver a tener. Hay conversaciones que ya no debes tener. Hay amistades que ya no debes volver a frecuentar. Hay lugares que no debes volver a pisar. Hacé la paz con tu pasado. Despedite de él, pero no regreses a Moab. No regreses a Moab. Tenés que tener fe para dejar lo viejo y poder recibir lo nuevo que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tu futuro. Tenés que tener fe porque el enemigo va a querer engañarte con esta mentira. Hey, no vas a estar mejor. Conformate, resignate con las migajas de Moab. Pero ¿cómo nos vamos a resignar con Moab? Cuando Dios nos ha prometido Belén, la casa de pan. El lugar donde hay alimento, donde hay provisión, el lugar donde hay comunión, el lugar donde hay presencia, el lugar donde está la gloria de Dios, el lugar donde está el plan de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios para tu vida. Yo he venido a declarar que tus días en Moab se acabaron, tu temporada en Moab se acabó, el capítulo de Moab se terminó en tu vida. Viene una nueva temporada, un mejor capítulo, y si lo crees, por favor, decí amén en el chat. Amén. Y me gustaría que ahí en donde estás puedas repensar esto. 3 cosas para reescribir una nueva temporada. Un mejor capítulo comienza ¿con qué? Con una decisión. Un mejor capítulo empieza en Belén y finalmente un mejor capítulo empieza cuando pasamos la página, cuando dejamos atrás el pasado. No te pierdas el episodio número 2 el próximo domingo en Ancla en Línea. Yo oro hoy para que el Señor comience a escribir un nuevo y mejor capítulo en tu vida. Que Dios te bendiga.